Gracia, por un cristianismo a la luz de las Escrituras. Transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Vía fanpage Radio Gracia y en nuestra página de internet www.iglesiareformadagracia.com. La radio de la Reforma Protestante. Buena tarde, tengan todos ustedes, todos los que nos sintonizan otra vez en esta emisora web. Que la gracia de nuestro glorioso Señor Jesucristo esté siempre con todos ustedes, que nos conceda de su suprema sabiduría, bondad y misericordia cada día, y nos brinde en su misericordia la capacidad de conducirnos siempre en sus sendas de paz, verdad y justicia. De este lado del micrófono les saluda cordialmente el pastor Adrián Horta, transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México, por fanpage Radio Gracia y en nuestra página web www.iglesiareformadagracia.com. Para el día de hoy, 8 de marzo del 2019, el tema correspondiente es la mayordomía cristiana, y el pastor invitado para hablarnos de este fundamental, diría yo, y desatendido tema será el pastor Jorge Castañeda, quien, con la gracia de nuestro glorioso Salvador, nos mostrará a la luz de las Sagradas Escrituras lo que la Biblia dice al respecto. Radio Gracia, una radio con convicción e integridad. Te invita a visitar la Iglesia Bautista Gracia Redentora con el pastor César García. Comunícate al teléfono 320-523-1050. Visita su página web www.ibgrpereira.com. Si te encuentras en Bogotá, visita la Iglesia Bautista Reformada de Suba con el pastor Jorge Castañeda. Comunícate al teléfono 300-550-4254. Visita su página web www.ibrsuba.org. O bien, visita la Iglesia Cristiana Reformada Cristo Viene con el pastor Mauricio Bonilla. Comunícate al teléfono 313-373-7629 o bien al 311-586-4407. Pero si te encuentras en Cartagena, Colombia, visita la Iglesia Bautista Reformada Camino a la Cruz, comunicándote al teléfono 57-301-477-8546. Visita su página web www.ibrcaminoalacruz.org. Si te encuentras en Bolivia, visita la Iglesia Bautista Tabernáculo de la Gracia con el pastor Javier Soto. Comunícate al teléfono 00591 44 36 36 50 o al 00591 65 36 2206. Pero si te encuentras en México, visita la Iglesia Bautista Reformada Gracia y Verdad con el pastor David Corona. Comunícate al teléfono 5233 1920 6089. Visita su blog en www.iglesiabautistareformadagraciayverdad.com en Guadalajara, Jalisco. Radio Gracia, una radio con convicción e integridad, te invita, porque no hay razón para no congregarnos.
Tenemos del otro lado del micrófono al pastor Jorge Castañeda, quien nos estará hablando acerca de la mayordomía cristiana. Buenas noches, pastor Jorge Castañeda. El Señor les continúe bendiciendo, queridos hermanos, pastor Horta, hermano Víctor y todos los hermanos y amigos que esta noche nos están escuchando. Es un privilegio otra vez estar con ustedes y bueno, esperamos que el Señor nos bendiga en este tiempo que vamos a tener abordando este tema. Muchas gracias, pastor, por volver a aceptar la invitación. Es para nosotros un gusto tenerlo por este medio, esperando que el Señor edifique en su gracia a la iglesia. Y el día de hoy, gozosos de tenerlo, tenemos un tema un tanto complicado, también podría decir que malentendido, y yo creo que a pesar de que pocas personas lo pueden llegar a entender en base a la observancia, pocas personas lo practican o asumen su responsabilidad ante los ojos de Dios como la debiesen de asumir. Y nos corresponde hablar, o le corresponde a usted hablar acerca de la mayordomía cristiana. Me gustaría que nos dijese en una forma general qué es la mayordomía cristiana, pastor Jorge. Bueno, el término mayordomía es un término que hace referencia a la práctica, a la actividad que resulta de reconocer que primero Dios es dueño de todo y que nos ha dado al hombre, al ser humano, muchas cosas en administración por las que daremos cuenta el día final. La figura del mayordomo en las Sagradas Escrituras es interesante porque el mayordomo, bueno, en un sentido, él no es dueño de lo que se le ha encomendado, reconoce que otro es el dueño, pero también el mayordomo tiene una responsabilidad real con respecto a lo que se le ha encomendado. Entonces, teniendo en cuenta que Dios nos ha dado a los seres humanos y obviamente a los hijos de Dios bienes temporales, también nos ha dado la administración de ellos, y cuando hablamos de bienes, estamos hablando sean materiales o inmateriales, es decir, hablamos de el dinero, los bienes, aún el tiempo, como dice la Escritura, redimiendo bien el tiempo, son bienes que Dios nos ha dado en administración. Entonces, básicamente la mayordomía hace referencia, ¿no?, a esa práctica que resulta de administrar en reconocimiento que Dios nos ha dado ciertos bienes, pero que también somos responsables y al final pues daremos cuenta de esta administración que hemos dado. Muy bien, pastor. Somos administradores de todo lo que el Señor nos ha permitido tener en esta tierra, de todos los dones en general. Me gustaría que nos dijese cuál es el propósito principal de la mayordomía que usted nos está hablando. Debido a, como hablaba anteriormente, la mayordomía mira hacia dos lados. La mayordomía mira hacia arriba, al dador de los bienes que administramos, y por otro lado la mayordomía mira hacia las personas hacia las cuales administramos los bienes. Entonces, mirándolo desde esa forma, podemos concluir que el propósito de la mayordomía es en primera medida honrar y dar gloria a Dios en reconocimiento que Él es el dueño de todas las cosas que nos ha dado, propósitos. Entonces, y aquí vamos a lo mismo que muchas veces hemos dicho, el fin principal del hombre es dar gloria a Dios, pero
De otro lado, el Señor nos ha dado asuntos para administrarlo, tanto para beneficio de otros como para nosotros mismos. Entonces, si por un lado la mayordomía, la administración de lo que Dios nos ha dado debe honrar y dar gloria a Dios, también debe beneficiar a otros como a nosotros mismos. Es decir, aquí vemos como en el trasfondo lo que subyace allí es lo que el Señor nos ha enseñado siempre en el Evangelio, de amar a Dios con todo corazón, alma, mente y fuerzas, pero también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y creo que este texto nos serviría como base para mirar las dos direcciones hacia las cuales la mayordomía apunta. Es la gloria de Dios y el beneficio a otras personas y a nosotros mismos. Muy bien, pastor. Usted nos acaba de mencionar algo muy importante, ¿no? Todo es para la gloria de Dios, es darle gloria a Dios, es para beneficiar a otras personas y para beneficiarnos a nosotros mismos. Cuando se habla de esta situación, generalmente se incurre en desatender lo que Dios ha estipulado y por ende muchas personas se excluyen de esta obligación, de esta responsabilidad ante Dios, de este privilegio y deber que Dios nos ha puesto. Me gustaría que nos dijese quiénes deben de dar su mayordomía. Es interesante porque en el común de las personas está la idea de solamente los cristianos, los hijos de Dios por la fe en Jesucristo, somos los que recibimos los principios y las responsabilidades que Dios nos ha dado. Y sin duda que hay un conjunto de asuntos donde Dios solo ha cargado a su pueblo, pero cuando hablamos de mayordomía, estamos hablando que Dios ha depositado sus bienes, sus beneficios a todo hombre. Entonces pudiéramos decir que de una forma general, todo ser humano es un mayordomo de lo que Dios le ha dado. Es decir, aquí Dios trata con el hombre como hombre, es decir, al hombre como ser humano, como criatura suya. Todo hombre, sea creyente o no, Dios le ha dado vida, le ha dado salud, le ha puesto algunos recursos, le ha dado tiempo. Así que todo ser humano es un mayordomo de lo que Dios le ha dado, diligente o negligente. Pero ahora solamente los hijos de Dios, los creyentes, los que hemos sido iluminados con el conocimiento de Dios en la paz de Cristo, quienes hemos sido habitados por el Espíritu de Dios y capacitados para entender las Escrituras, lo reconocemos y quizás implicamos esta verdad en nuestra vida y procuramos con la ayuda del Señor andar como mayordomos de la manera bíblica. Así que aunque sea una responsabilidad de todo ser humano, los creyentes cargamos con una carga mayor porque el Señor ha tratado salvíficamente con nosotros, nos ha mostrado de una forma más clara la verdad de las Escrituras. Podemos nosotros conocer e implicar todo lo que el concepto de mayordomía es, y entonces, como le digo, aunque habla todo ser humano, creo que los hijos de Dios estamos un poco más cargados a reconocer, implicar y andar de acuerdo a este principio de mayordomía. Muy bien, pastor. Usted nos acaba de decir algo muy importante. Usted nos acaba de mencionar que todo ser humano es mayordomo de lo que Dios nos ha dado. Todo ser humano en esta tierra tiene lo que tiene por la gracia de Dios. Ahora, si bien en su resolución, claro está que lo inclinó
a concientizar a todo aquel que ha profesado la fe en Jesucristo. Me gustaría inclinarlo un poco más hacia esa vertiente con respecto al contexto local de una iglesia, en el sentido de si sabemos que se nos ha delegado a nosotros predicar el Evangelio, hacer discípulos, guardar, cuidar la doctrina, y todo esto se funge, como lo hemos visto en otras sesiones con otros pastores, bajo una iglesia local en completo orden. Me gustaría que nos dijese cómo se sostiene una iglesia local, ya que estamos hablando de la mayordomía y estamos hablando de que todo ser humano es administrador. Me gustaría que usted lo enfocara teológica y prácticamente, que nos dijese a la audiencia de Radio Gracia cómo es que se sostiene una iglesia local. Sí, mire, pastor, que aquí es cuando ya el tema de la mayordomía, como bien lo dice, ya se enfoca a la mayordomía de los recursos económicos que Dios nos da, la administración de los recursos. Como individuos reconocemos que Dios nos da recursos, pero no nos da recursos indiscriminadamente para lo que bien nos parezca, sino que el Dios sabio nos ha dado recursos con destinos específicos y, como lo dijimos, algunos tienen que ver con el bien nuestro, del prójimo, pero hay un asunto muy especial, es cuando la mayordomía tiene que ver con la destinación de recursos para el avance del reino de Dios, donde está obviamente amparado el cuidado de una iglesia local específica. Y bueno, una iglesia local, como es la pregunta, según lo que vemos en las Sagradas Escrituras, se sostiene a través de las ofrendas regulares y también en ocasiones por ofrendas especiales del pueblo de Dios. Lo podemos ver a manera de principio si miramos las estructuras del Antiguo Testamento, donde de forma regular se sostenían los oficios del tabernáculo, luego del templo, y allí, aunque no estemos ligados absolutamente a observar pues esa estructura de ofrendas en materiales, en asuntos específicos, pero al menos en principio vemos cómo Dios estableció un orden para que de forma regular y a través de ofrendas el pueblo sostuviera los oficios del templo. Ahora, vamos al Nuevo Testamento y encontramos que en el principio toma la forma del nuevo pacto, ya cuando el asunto no es necesariamente el templo de Jerusalén, sino ya estamos hablando de un grupo de creyentes que se reúne a adorar al Señor, a cumplir los propósitos de edificación mutua y evangelismo. Vemos que la manera sigue siendo la misma, ofrendas regulares y en ocasiones ofrendas especiales del pueblo de Dios. Y su pregunta es muy importante porque quizás, aunque nos podamos involucrar en temas que hoy día suelen ser álgidos y malentendidos, vemos que a veces iglesias recurren a métodos o metodologías quizás ajenas al Nuevo Testamento para el sostenimiento de una iglesia local. Seguramente muchas iglesias lo hacen en su ignorancia, pero hacer rifas, ventas, asuntos que si usted mira muy bien el Nuevo Testamento, son principios ajenos a través de las cuales iglesias son sostenidas. Claro, pastor, completamente de acuerdo en ello. Usted acaba de mencionar algo que quizás para pocas personas se les pueda hacer algo entendible y práctico. Usted mencionó acerca de ofrendas
regulares y ofrendas especiales. A mí me gustaría que fuera un poco más objetivo y me gustaría que lo concretara concretar esto con otra pregunta. Se ha desatendido por bastante tiempo y es un tema muy desobligado. ¿Qué debe de ser, pastor? ¿Debe de ser una ofrenda? ¿O qué es una ofrenda? ¿O debe de ser una limosna? Sí, la palabra de Dios sin duda nos habla de una ofrenda, que la misma palabra ofrenda tiene la connotación de ofrecer a Dios. Ofrecer a Dios, obviamente, como un medio de honrar a Él. Recordemos el principio básico de la Escritura: honra a Jehová con tus bienes. Lo honramos en la manera que ofrecemos a Dios parte, sí, de nuestros recursos. Lo que ocurre con la palabra limosna es que sugiere dar lo que sobra. Y recordamos lo que la palabra del Señor dice en Lucas 21, 2-4. El Evangelio dice: vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 bancas, y el Señor Jesús dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos ellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. En otras palabras, unos dieron limosna, lo que les sobra. En cambio, esta mujer ofreció, honró al Señor con sus bienes. Así que entendemos que el principio bíblico es sí ofrecer al Señor, ofrecer ofrendas, al Señor, ofrecer a Dios parte, sí, de nuestros bienes materiales. Muy bien, pastor. Dentro de esto que se está poniendo en cada momento más interesante y confrontador para nuestra misma vida y para la vida de los radioescuchas, tornándolo de una forma más concreta y teniendo en cuenta el contexto de aquella falacia y aquella mentira y charlatanería de las iglesias de la prosperidad, donde varios hermanos salen de esas iglesias donde prácticamente les quitaron todo lo que tenían. No es un caso particular, existen muchos que pueden dar testimonio de ello. Cuando vienen a una iglesia y llegan a una iglesia bíblica, prácticamente como ya no está esa persona que se dedicaba a quitarles el dinero, no pocos creyentes desatienden esa área que, como usted lo ha venido reiterando, es sumamente importante. Yo le lanzo la siguiente pregunta: ¿cómo debe de ser nuestra mayordomía? ¿Equivalente a qué porcentaje económico? O según o qué Dios nos haya propuesto o estipulado esto con respecto al concepto escritural que se tiene del Antiguo Testamento con respecto al diezmo. ¿Qué nos puede decir al respecto, pastor? Creo que de todas las preguntas, esta quizás sería una de las más cuidadosas, un poco compleja a la hora de responder, pues sabemos todo lo que implica. Reconocemos que buenos hermanos, por sus interpretaciones bíblicas y quizás respondiendo a ciertas problemáticas, han tomado posiciones diversas, pero pues nuestro entendimiento es el siguiente. Creo que hay un principio en la Biblia que todos reconoceríamos, que es la honra a Dios de nuestros bienes, y hasta aquí creo que todos estaríamos de acuerdo en que debemos honrar al Señor con los bienes, y el asunto es, bueno, ¿es por porcentaje o cómo es honrar a Dios con los bienes? Y indiscutiblemente tendremos que hablar del diezmo. Pues nosotros reconocemos que el diezmo, antes de la ley sinaítica, vemos al menos que hombres de Dios, en el caso de Abraham, en el caso de Jacob, ellos dieron un diezmo, al menos en el caso de Abraham,
Jacob lo prometió, y aunque la Biblia no nos diga exactamente si ellos lo hicieron en respuesta a una orden dada, lo que sí vemos es que Dios recibió su ofrenda, lo que nos muestra que esto fue acorde a la voluntad divina que hasta ese momento estaba siendo revelada. Luego entramos ya a la estructura legal, mosaica, donde encontramos múltiples ofrendas, varios tipos de diezmo que el pueblo de Israel está obligado a dar, y el destino que tenían estos diversos tipos de ofrendas y diezmos. Y aunque reconocemos que el aspecto voluntario y amoroso seguía en pie, pues allí se estructuró de una forma, llamémosle legal, este principio. Pero encontramos en el Nuevo Testamento, al menos de parte del Señor Jesucristo, donde dice, hablando del diezmo y la justicia y el amor, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, como diciéndonos que aún en tiempos de Cristo el Señor no anuló este diezmo como principio, al menos. Luego entendemos que cuando la iglesia del nuevo pacto empieza a andar, vemos en las escrituras que muchos asuntos son reinterpretados, o otros se señalan como asuntos que ya no operan, que han caducado, pero vemos que el principio de la honra al Señor con nuestros bienes no ha sido abolido con el antiguo pacto, quizás su forma de expresión particular. El principio de honra sobrevive bajo el Nuevo Testamento, pero el asunto del diezmo no es considerado bajo el Nuevo Pacto como un asunto legal, es decir, de ley mosaica, como perteneciente al Antiguo Pacto. Quizá el creyente del Nuevo Pacto pueda mirar hacia el diezmo y derivar de allí quizás el principio que se encontraba en la estructura mosaica, y quizá el principio que se ve en Abraham y Jacob, que diezmaron. Así que básicamente creemos que el diezmo, aunque no es una norma legal impuesta en el Nuevo Pacto, es una expresión de adoración legítima, pero básica. Es decir, vemos el diezmo y miramos exactamente cómo el creyente del Nuevo Pacto empieza a dar, como una medida básica por la que un creyente se trae luz acerca de más o menos cómo es que el creyente debería ofrendar al Señor. No es lo único. El creyente del Nuevo Pacto, cuando leemos Hechos de los Apóstoles, se nota que él entendió el principio, pero lo llevó hacia arriba, abundando para la obra del Señor. Por supuesto que como no estamos bajo una norma legal impuesta, como si el Antiguo Pacto estuviera atornillándonos ese principio, este principio debe ser observado con voluntariedad, como lo dice 2 Corintios 9:7, como otro principio, cada uno de como propuso en su corazón, claro, pero este texto no debe ser entendido cada uno de como propuso en su corazón, envidioso, individualista, tacaño, sino cada uno de como propuso en su corazón regenerado, claro, un creyente del Nuevo Pacto, como un hombre que ama a Dios, ama a la iglesia, y también encontramos el principio de 1 Corintios 16:2, cada uno ponga parte según haya prosperado. Y entonces note que aunque parecería un nuevo principio, no, es el mismo principio que subyace en toda la Escritura y que nos anima a que debemos dar para la obra del Señor, debemos cumplir nuestra mayordomía de acuerdo a como el Señor nos haya prosperado. Pero permítanme concluyo con esto. Es un desafío pensar que si bajo una estructura legal, cuando las cosas eran en sombras, en figuras, cuando no hablábamos de la realidad, el porcentaje era un 10%, ¿por qué? A la luz del Nuevo Pacto, cuando pisamos la realidad,
cuando tenemos o cuando estamos pisando el cumplimiento de las promesas, ¿por qué la cantidad sería menor y no mayor como debería ser el caso? Es decir, la realidad del nuevo pacto nos debería llevar hacia arriba del principio legal, llamémoslo así, y nunca razonar hacia abajo. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto está soportado sobre mayores y más grandes promesas, así que si un creyente bajo las sombras, entre comillas, daba un 10%, porque un creyente en la realidad de lo que esas sombras señalaban, daría menos. Así que ese quizás sería un buen punto de reflexión. Muy bien, claro, pastor. Bastante compromiso a reflexionar por parte de cada creyente. Esto que nos acaba usted de comentar, donde yo quiero la palabra correcta sería utilizar esa confrontación que nos acaba de decir acerca de que no se habla de dar según se haya propuesto nuestro corazón egocéntrico, envidioso, que no se haya propuesto según nuestro corazón avaricioso, sino todo lo contrario, nuestro corazón regenerado. Yo quiero conjuntar esto con los principios que se han venido desarrollando, es decir, si hablamos que una iglesia local se sostiene en base a la mayordomía de los regenerados, si hablamos que no debe de ser una limosna, es decir, no debe de ser algo que nos sobra, sino debe ser una ofrenda, algo que honre a Dios, y si estamos hablando de que en un principio el equivalente al diezmo, o el diezmo, mejor dicho, era una sombra, y aquel equivalente que es la mayordomía no debe de ser menor, si conjugamos todo esto, la pregunta que yo quiero poner sobre la mesa es, si la mayordomía es escasa, ¿hay algunas consecuencias a la iglesia? Pastor, y le agradezco esa pregunta. El Señor, y esto solo lo digo para que se entienda quizá el peso de la respuesta. El Señor nos ha permitido ir a muchos lugares en nuestro país, entrar a la vida de muchas iglesias locales en nuestro país y fuera de nuestro país, en Latinoamérica. Y me sentiría un poco como representando lo que vemos en general en muchas iglesias. Y a la pregunta si hay consecuencias, si la mayordomía de una iglesia es escasa, la respuesta es sí la hay. Estamos diciendo que Dios ha establecido como norma regular que las iglesias sean sostenidas a través de ofrendas proporcionales, regulares, y en otras veces en ofrendas especiales. Si Dios ordenó este asunto para el bien de la iglesia, no hacerlo o hacerlo de forma deficiente siempre se hará en detrimento del ministerio de una iglesia. Por supuesto que reconocemos que hay lugares donde hay iglesias, quizá por su cantidad de miembros, quizá por sectores donde viven, su mayordomía, sus ofrendas sean modestas, y esto es un asunto providencial. Aún así, recordemos ese principio cuando el apóstol habló de estos hermanos que aún, ¿verdad?, en profunda, en gran prueba de tribulación, su profunda pobreza, abundaron en su generosidad. Quiere decir que aunque cada iglesia no es igual a otra en muchos sentidos en sus providencias, cada iglesia sí debe de forma esforzada velar por el sostenimiento del ministerio de la palabra. Algunos asuntos que Dios le ha encargado a la iglesia, como
la predicación continua, la edificación de la iglesia, el evangelismo, el ministerio de misericordia de una iglesia y llamados particulares que Dios da a cada iglesia, se pueden ver de alguna forma entorpecidos y muchas veces hechos con dificultad, pero no por asuntos providenciales, sino generalmente lo que vemos es la negligencia del pueblo de Dios para ofrendar en sus iglesias locales. Yo entiendo que a veces es una reacción, ¿verdad? Venimos de contextos donde todo era dinero. Sí. A veces parece jocoso, pero no importa de dónde el líder empezaba a predicar, si de Génesis, Éxodo, Salmos, lo que sea, terminaba diciendo, entrégueme su dinero. Así que venimos de un contexto así, pero ahora vamos al otro extremo, donde parece que la norma es, si tiene que ver con dinero, no tengo oídos, y esto se hace en detrimento del ministerio. Lo veo también, y permítame, como le digo, siento un gran peso por la obra de Dios en otros lugares, y vemos que a veces cuando iglesias se conforman, lo primero que se preguntan es, bueno, ¿y dónde nos vamos a reunir? ¿Por qué no sacamos un salón para reunirnos? ¿Cómo vamos a rentar esto? ¿Por qué no compramos? Y la última pregunta es, ¿por qué no invertimos para que el ministro del evangelio sea sostenido? Porque claro, debemos reconocer que una iglesia sin un local, digamos, pudiera todavía sobrevivir como iglesia. Ella se puede reunir en una casa o en cualquier lugar, pero una iglesia sin el ministerio regular de la palabra del Señor sería una iglesia deficiente, y a veces eso ocurre porque las ofrendas no alcanzarían a mirar o a ver por el ministerio de la palabra en ese lugar. Así que sí, muchas cosas se verían entorpecidas, se harían con dificultad. Quizá pastores tendrían que dividir su tiempo entre cómo sustentar su familia y servir al pueblo de Dios. Y eso, digamos, en la práctica, en teoría uno puede decir, eso se puede llevar, claro, pero en la práctica siempre va a traer consecuencias al pueblo del Señor. Muy bien, pastor. Completamente de acuerdo. Y de hecho su respuesta me lleva a dirigirle otra pregunta que va muy ligada al ministerio de la palabra, porque usted dijo muy claro que vienen de un contexto donde lo único era pedir dinero, y las personas cuando llegan a una iglesia bíblica cierran sus oídos, sus ojos y su corazón ante las necesidades, ¿no? Cabe destacar que no hay dentro de este contexto muchas personas que tengan la autoridad para decir no hay una iglesia sana, en base a que, bueno, ellos en muchas ocasiones no apoyan a esa iglesia sana, ¿no? Se dice no hay un pastor que dedique su tiempo al estudio, o el pastor donde yo estaba no dedicaba todo su tiempo al estudio y no daba las clases o los estudios como debiesen ser, con el peso que debiese ser, pero siempre la pregunta o siempre la inclinación a deslindarse de la responsabilidad de apoyar a esa persona que, como usted bien lo dijo, tiene que dividir sus tiempos, tiene que dividir sus horarios para salir adelante. Ahora, dentro de este contexto, quizás de una forma antagónica me gustaría que lo explicase a la anterior pregunta. ¿Cuál es el beneficio que trae nuestra mayordomía dentro del ministerio, claro está, tanto pastoral como de iglesia local, a la proclamación del evangelio y la catequesis de una iglesia local, pastor? Claro, entendemos que el Señor ha establecido unos principios que en su sabiduría determinó que fueran de provecho para una iglesia local, y entre esos está que el ministerio de la palabra, yo sé que a veces esto no puede hacerse, o no de forma fácil, o no inmediatamente, pero
lo que la Escritura nos señala, la meta es que el ministerio de la palabra debe ser un ministerio sostenido económicamente por la iglesia. Esto ni siquiera la Biblia lo sugiere, sino que lo ordena. ¿En qué sentido? Pues los apóstoles dijeron, bueno, nosotros nos dedicaremos al ministerio de la palabra y la oración, al menos como principio nos deja ver en qué deben estar enfocados los ministros, y luego en el Evangelio mismo y en las epístolas nos dice el que vive para predicar el Evangelio debe vivir de eso, y que el Señor puso una ley en el Antiguo Testamento con respecto a los bueyes, y Pablo dice, ¿lo dijo por los bueyes? No, lo dijo por los ministros. Así que sí hay una norma en el Nuevo Testamento de que el ministerio de la palabra debe ser sostenido. Ahora, yo sé que gente quiere predicación bíblica, gente quiere pastoreo, gente quiere evangelismo, literatura en las iglesias, pero los hermanos y amigos deben reconocer que mientras la iglesia tenga un componente físico y visible, esto no podrá ser sin recursos económicos. Así que si usted tiene un hombre dividido entre cómo sustenta a su familia y cómo predica, pues la verdad es que él va a dedicar el tiempo necesario para dar alimentación espiritual, pero lo ideal es que él invirtiera el tiempo. Para eso dice el que milita no debe enredarse en estos asuntos. Así que es de gran beneficio si una iglesia valora el ministerio de la palabra, se esfuerza por sostenerlo. Seguramente habría una mayor profundidad en la predicación, habría un poco más pastoreo, asuntos de evangelismo, literatura. Iglesias pueden ser muy útiles para ellas mismas y para otras iglesias locales en su sector, en su país. Muchos asuntos pudieran hacerse, ¿verdad? Si una iglesia pudiera abundar en sus recursos y según las probabilidades y las providencias que ella tenga. Muy bien, pastor, muchas gracias. Sí, completamente de acuerdo, y esta respuesta que nos acaba de dar es algo observable, como usted lo puede decir, tanto en nuestras iglesias locales como en iglesias a donde Dios nos permite ir. Lo podemos ver, y podemos ver cómo no pocos creyentes desatienden esa obligación, pero a pesar de que la desatienden, no son conscientes de que esa irresponsabilidad trae una consecuencia, y esa consecuencia es que se ve minada la misma proclamación del Evangelio, se ve minada en la déficit o quizás en el poco argumento que tuvo el pastor para preparar un sermón o las clases que hubiese dado. ¿Por qué? Porque no está dedicado completamente al ministerio de la palabra. ¿Por qué? Porque la iglesia local no está tomando su responsabilidad que demanda la misma Escritura. Ahora, en base a esto que nos está llevando cada vez más profundo, ¿cuál debe de ser la actitud del creyente con respecto al dar? Estamos hablando que la administración de la mayordomía es para honrar a Dios. ¿Cómo debe de ser la actitud del creyente con respecto al dar? Es una pregunta muy interesante, porque para los creyentes en relación con el reino de Dios no solamente basta el buen acto, sino la buena motivación. No podemos decir solamente que desde que el acto sea correcto, no importa cómo lo llevemos a cabo, en el Señor el acto, la motivación con la que se realizan las cosas es muy importante. Así que el punto no es solo dar una ofrenda, dar unos billetes, unas monedas, sino también el cómo. Y la palabra de Dios, al menos como principio, nos dice, hay una máxima que creo que todos los creyentes, una máxima bíblica que todos los creyentes reconocemos, dice, no con tristeza, no por necesidad, sino con alegría. Es decir, un creyente no debe dar como, sí debe dar de una forma sacrificial, pero no triste, no con pesadumbre, no debe dar como teniendo en cuenta lo que pierde, porque no es una pérdida. Él no está
arrojando el dinero como al agua. Es su propia ofrenda a Dios y su propio beneficio, y debe hacerlo con alegría, pero también con generosidad. La palabra de Dios nos indica que el creyente debe abundar en estos asuntos. El creyente no se conforma con la medida mínima aceptable en ningún principio, ni con la ofrenda ni con ninguna otra cosa. Es decir, el creyente no está mirando cuál es lo mínimo que debo hacer, sino que el creyente en realidad, que ama al Señor, quiere abundar en la obra del Señor. Por eso el apóstol Pablo habla de la ofrenda allí en Filipenses 4 como sacrificio agradable. Por supuesto. Es un sacrificio, es un esfuerzo, valorando el papel que tienen los recursos en el plan de Dios para una iglesia. Entonces, en ese sentido, sí, no con tristeza, con alegría, siendo generoso, siendo esforzado, porque como entendemos, el creyente debería ser generoso. A veces encontramos reacciones necias, creyentes que no quieren ser generosos, pero ellos deberían, por principio, ser generosos con la obra del Señor. Finalmente, recordemos que estamos aquí de paso y estamos más bien haciendo tesoros celestiales, de manera que bueno sería invertir de forma práctica en el reino de Dios. Por supuesto, pastor, completamente de acuerdo. Quiero tomar dos palabras que usted nos acaba de decir al respecto, dentro de lo que usted nos acaba de mencionar en esta respuesta, dentro de la actitud que estamos viendo, que honra y que glorifica completamente a Dios. Yo le quiero hacer una pregunta sobre la correcta definición de la palabra generosidad. Sí, pastor, creo que la generosidad nos lleva la mente a pensar en abundar para el Señor. Como decía, si nosotros estamos orientados de forma bíblica en nuestra mente, en nuestro corazón, no vamos a estar buscando o haciendo el tipo de preguntas como, bueno, dígame exactamente cuánto es que debo dar exactamente, con centavos, porque no puedo pasarme de allí. Yo creo que así no se lleva a cabo una relación con Dios, en amor a Dios y a la iglesia local. Creo que la palabra de Dios nos enseña a abundar, o sea, la generosidad. Recuerdo, estas dos palabras aparecen en 2 Corintios 8:2. Dice que las iglesias de Macedonia abundaron en riquezas de su generosidad. Así que no podemos colocar ahí una cantidad, pero sí el principio. Para un creyente ser generoso será dar 50, pero para otro creyente ser generoso será dar 200, pero para un creyente ser generoso, como el caso de la viuda, será dar 2. Pero el punto de abundar, de mostrarnos abiertos, sensibles a las necesidades de una iglesia local, del reino de Dios, creo que es el principio, ¿verdad? Es decir, lo contrario sería ser escasos, apretados, perdón la palabra, pero tacaños quizás con el reino de Dios. Claro. Lo opuesto, ¿no?, al principio de generosidad. Pastor, y tomando o siguiendo este tema, quiero hacerle una quizás paradoja o una pregunta un tanto retórica. El cristiano en su esencia, en sí, hablando de un corazón ya regenerado, claro está, ¿es generoso o debe ser generoso? Yo creo que yo no escogería. Es generoso en el sentido que creo que su corazón, ganado por el Espíritu, en su nuevo nacimiento, le da otra perspectiva, pero también no somos lo suficientemente generosos nunca. Eso es una verdad. Claro. Es decir, los creyentes maduros no podemos decir, no, ya estoy, creo que dando lo que más puedo dar con sabiduría. Creo que un creyente es generoso con el reino de Dios,
pero también puede crecer en generosidad. Debería ser generoso, ¿verdad? Nos desconcierta un poco, no solo en esto, pero ver creyentes que no encarnan un poco el espíritu del creyente del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, diría, lo es en una forma seminal, pero él debe crecer y se espera que crezca en generosidad como parte de su madurez en Cristo. Muy bien, pastor. Siguiendo esta línea de preguntas donde verdaderamente yo creo que no solamente yo me estoy gozando y aprendiendo, creo que muchos hermanos que nos están escuchando y que posteriormente escuchen este enlace se van a edificar y gozar de la misma forma. Dentro de varios contextos que se han mencionado anteriormente, de donde salen un grupo no pequeño de creyentes y llegan a una iglesia bíblica y se deslindan de estas responsabilidades, y no solo eso, sino dejan a un lado principios que vemos en la Escritura, donde a mí me gustaría que usted nos dijese a qué se refiere, hablando de un principio espiritual que vemos en 2 de Corintios 9:6, donde dice: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. De la misma forma, me gustaría que nos dijese sobre este principio espiritual. Sí, pastor, mire que es uno de los textos donde lamentablemente ha sido tan usado en comunidades que desfiguran el Evangelio, que el solo citarlo parecería una herejía, pero no, el texto está en la Biblia. Es la mala interpretación del texto lo que está mal, no el texto en sí. Y este texto está en la Biblia y está en el contexto de las ofrendas materiales. Y no lo podemos borrar. No lo podemos borrar. Entonces, hay un dicho popular que dice que uno no puede arrojar el agua sucia de la tina con el bebé adentro. Es decir, no podemos tomar el principio bíblico junto con su mala interpretación y arrojarlo. No, hay que arrojar la mala interpretación, pero el texto es muy diciente. Hablando de las ofrendas materiales, claro, en este caso una ofrenda especial de benevolencia, pero el principio es el mismo. Que siembra escasamente, segará escasamente. Y este texto, seguramente cuando Pablo lo ha escrito, tenía en mente ese texto de Proverbios 11:24, pero lo aplica a la iglesia del nuevo pacto. Uno da con generosidad, sin embargo recibe mucho más. Otro retiene y se empobrece, dice el Proverbio 11:24. Ahora, ¿qué dice? Seguramente, hermanos, en este texto, el sembrar está haciendo referencia a ofrendar, y cegar, entonces, creo que tiene dos caras. Seguramente está haciendo referencia a bienes espirituales, pero no hay que descartar también el sentido temporal de este texto. Ahora, yo entiendo que el énfasis está en que si usted aporta al reino de Dios, vamos a ponerle ejemplo, sosteniendo el ministerio de la palabra, usted segará de esa misma forma. Si usted es generoso, entonces tendrá, por ejemplo, una buena predicación, un pastoreo, y entonces usted está cosechando mucho más de lo que sembró, porque usted sembró un bien económico, pero está recibiendo uno que lo sostiene, por supuesto, santo y de camino a la vida eterna. Ahora, siendo ese el énfasis, no olvidemos que también el Señor, en su poderosa gracia, hace que este sea otro medio, o más bien el ofrendar generosamente al Señor va a resultar en que Dios nos dé en todo lo suficiente. Dice la Escritura: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Mire que abre el principio, no solamente espiritual, por supuesto, sino en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y con esto termino. Dios nos puede volver a dar más recursos económicos
para que abundemos otra vez. Es decir, es como un círculo. Yo doy generosamente, el Señor me bendice de forma espiritual, pero también de forma material, esperando que esa bendición sea reinvertida otra vez y finalmente el reino de Dios avanza y yo en medio de eso saco mi provecho espiritual, y creo que es el énfasis aquí. Entonces es un texto, un aliciente, creo yo. Este texto no sirve para la teología de la prosperidad, porque aquí no estamos hablando de cómo yo ofrendo para mi reino, para mi gusto, para mis propiedades, para mis proyectos. Es cómo ofrendo para que Dios me ponga en el centro y me use para la promoción del reino de Dios, donde están las verdaderas ganancias. Creo que así debe ser visto. Por supuesto, pastor, totalmente de acuerdo. Pastor, y ya que estamos quitando la falacia de la teología de la prosperidad, pero haciendo uso del dicho coloquial que nos acaba de mencionar, le podría hacer otra pregunta en el sentido de Corintios 9:7. ¿Es Dios ama al dador alegre, pastor? Yo creo que es una manera muy especial donde la Escritura nos habla de que Dios es agradado de las ofrendas voluntarias de su pueblo. Es decir, no solamente de las ofrendas materiales, Dios es agradado de la obediencia de su pueblo, incluyendo esta misma. Y le recuerdo el texto Filipenses 4:18, cuando el apóstol Pablo le dice a los filipenses que, bueno, por un tiempo se habían olvidado de él, de su cuidado físico. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y note lo que dice: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Así que esas ofrendas materiales, esos alimentos, ese manto que quizá le enviaron al apóstol, ese dinero para su mantenimiento, el apóstol dice, yo recibí eso, pero Dios que recibió un sacrificio, un olor fragante, eso le agradaba a Dios. Así que note los asuntos. Sí, la Biblia dice que Dios es agradado cuando su pueblo le obedece, y es agradado por las ofrendas voluntarias de su pueblo. Claro, no puede ser visto ese texto como Dios ama salvíficamente al dador alegre, es decir, el que da alegremente, Dios lo ama para salvación. No debe ser visto así. Lo que debe ser visto es Dios se agrada del Hijo de Dios que ofrenda regularmente y sacrificialmente a Él. Así es. Y estos textos son bastante claros, pero como usted lo dijo anteriormente, las personas que han salido lastimadas de ese tipo de iglesias donde únicamente les quitaron el dinero, al ver estos textos parece que se espantan, y el solo leerlos les produce una inclinación o un énfasis a la herejía, pero no es así, como usted nos acaba de decir. Son textos claros que están en la Biblia con principios claros que no tenemos que pasar por altos, ¿verdad? Pastor, a mí me ha dado mucho que usted nos haya tomado la llamada y haya dispuesto un poco de su tiempo para edificar a la iglesia en este programa de Radio Gracia. No me gustaría despedirme sin antes que me hiciera favor de contestar dos preguntas. Una es en base a lo que hemos venido hablando. ¿Qué nos puede decir del carácter cristiano, de la condición espiritual de un cristiano con respecto a nuestra mayordomía? Es decir, ¿qué nos puede decir del carácter o condición espiritual con respecto a un cristiano que no da su mayordomía, y la condición espiritual de un cristiano que sí da su mayordomía? ¿Qué nos puede comentar acerca de ello? Tenemos que decir que aunque el asunto de las ofrendas no es el asunto más importante en la Escritura, tampoco es el menos importante. Está en la Escritura y entonces ya hace parte de las responsabilidades
de un creyente. En eso consiste nuestra mayordomía. Creo que fallar en este asunto específico puede demostrar muchos asuntos malos. Por ejemplo, que alguien tenga falta de entendimiento bíblico del papel que cumplen los recursos económicos en el desarrollo de una iglesia, por ejemplo. Quizá esté demostrando falta de amor por su iglesia local y se esté mostrando el poco valor que esa persona otorga al ministerio de la palabra. Claro. Quizá pueda revelar incredulidad, avaricia, puede hasta manifestar el desorden en el que viven algunos individuos, el desorden económico, es decir, cómo usan sus recursos, que al final están tan desordenados que no ofrendan al Señor. Así que fallar en este asunto puede demostrar muchas cosas. Por otro lado, creo que ser generosos muestra que realmente el individuo se ha entendido como un creyente del nuevo pacto, se ha entendido en su papel cabal del creyente. Él ha entendido que está peregrinando aquí, pero que Dios le ha dado una administración en medio de una iglesia local. Él ha entendido el papel que cumple la iglesia local en el propósito de Dios, el papel que cumple la predicación y los recursos económicos. Él ha entendido para qué Dios le está dando los recursos económicos. Entonces, se me hace que un creyente que es buen mayordomo, él está ubicado, se ha visto, se ha reconocido ya como un creyente del nuevo pacto. Y están dando, ni siquiera en una medida mayor, sino en lo que vemos a las iglesias andar en el primer siglo, entendiendo que todo lo que son, todo lo que tienen, Dios se los ha dado no para hacer reinos en la tierra, sino para adelantar el glorioso reino del Señor. Por supuesto, pastor. Muy bien, pastor. Yo quiero despedirme, o quiero que usted también se despida de esta emisión, haciendo una exhortación final con respecto a la mayordomía, pastor. Una exhortación que usted le quiera dar. Yo creo que quedó muy claro el propósito de la mayordomía, la actitud, todo lo que representa y lo favorable que es para una iglesia local, que las personas, los creyentes den su mayordomía, y la deficiencia y las consecuencias de la negligencia de los que no lo dan, y asimismo el carácter que conlleva esto. Me gustaría que diera una exhortación final al respecto, pastor. Quisiera quizá darla en dos caras. La primera es exhortar y animar a nuestros hermanos a que no actuemos en esta área por reacción. Es decir, muchas iglesias bíblicas hoy están compuestas por personas que vienen de otras tradiciones, y ellos hoy están actuando en este tema por reacción. Y su reacción, generalmente el que reacciona no piensa, no discierne. Así que ha llevado el principio a su opuesto. Si en otro lugar era todo dinero, ahora han tomado una posición muy difícil, que también es desobediente, pero en el otro extremo. Así que no actuemos por reacción. En esto, como en todo, el creyente debe actuar por principios, por obediencia. Y lo segundo, mi llamado sería a los hermanos que se entiendan como creyentes del nuevo pacto, que este entendimiento les lleve a amar a su iglesia local, a amar al ministro y a hacer esfuerzos sacrificiales para que la obra del Señor avance. Por mucho tiempo las iglesias en Latinoamérica hemos dependido de la intervención extranjera para sostenimiento, en general, digo, a veces los misioneros, etcétera, pero esto dice mucho de nosotros. ¿Por qué nosotros, que somos los beneficiados de la obra de las iglesias y de los pastores, por qué no damos al reino de Dios? Así que animo a los hermanos a amar su iglesia local, a invertir, a hacer esas inversiones eternas, a dar hoy de sus recursos para que el reino de Dios se extienda. Eso es nuestra mayordomía, daremos cuenta de eso. Entonces animo a los hermanos
a que hagan uso de lo que Dios hoy les da y lo que les seguirá dando seguramente para extender el reino de Dios en nuestras iglesias, en nuestros países y Dios quiera en otros lugares según la providencia del Señor. Muy bien, pastor. Le agradezco enormemente el tiempo que se ha tomado para edificar a la Santa Iglesia de nuestro glorioso Salvador. Es para nosotros un privilegio tenerlo y verdaderamente estamos muy felices de ser edificados, pastor. Siempre las puertas abiertas para usted aquí en las emisiones de Radio Gracia. Muy felices de tenerlo, pastor. Pastor, muchas gracias, me despido, les amamos mucho y adelante en este gran esfuerzo de Radio Gracia, que yo también me he visto beneficiado cuando escucho los programas. Que el Señor les continúe bendiciendo. Gracias, pastor, Dios le bendiga. Radio Gracia, por un cristianismo a la luz de las Escrituras. Transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Vía fanpage Radio Gracia y en nuestra página de internet www.iglesiareformadagracia.com. La radio de la Reforma Protestante.